Hola chicos, estamos para seguir aprendiendo desde casa. Hoy estudiaremos funciones polinómicas. Y acá vemos que tenemos la definición tradicional de lo que son las funciones polinómicas. También si buscamos en otros libros y apuntes vemos la misma definición. Y estamos hablando de una función con estas características. Si bien acá estamos viendo matemática básica y esta es la definición más tradicional que aparece en secundaria, en realidad a mí me gusta, y a otros tantos matemáticos, ¿no es cierto?, nos gusta más definir las funciones polinómicas como una sumatoria de funciones potenciales. ¿Y qué es una función potencial? Las que estudiamos en el video anterior. Un coeficiente multiplicando a la variable x que está elevada a un determinado exponente. La única diferencia con esa expresión, como vamos a hablar de sumatoria, es que al elemento a, ese coeficiente, le vamos a agregar un subíndice para decir que los distintos números que aparecen multiplicando la variable x son justamente diferentes entre sí. Este símbolo que dibujé ahí es la letra mayúscula sigma y significa sumatoria. Y está acompañada de unos datos en la parte inferior y unos datos en la parte superior. Por ejemplo, si acá ponemos 3 y acá pondríamos 0, estamos indicando que queremos sumar todos los términos empezando desde el 3 hasta llegar al 0. Por lo tanto, esta expresión que vemos acá va a ser mi definición de función polinómica y me genera una cantidad de términos que voy a desarrollar a continuación. Al empezar con n igual 3, se me genera un a sub 3 por x al cubo. Y esto es una función potencial y la definimos a una polinómica como una suma de funciones potenciales. Por lo tanto, este signo ahora me genera un nuevo término donde el elemento a será sub 2 y el elemento x estará elevado al cuadrado. Y así se van a ir generando todos los términos a sub 1 por x a la 1 hasta llegar a x elevado a la 0. Entonces, como ven, esta definición me permite armar de forma exacta un polinomio y no vamos a tener esta parte de acá, en esta definición, esos más con puntos suspensivos y signos más de vuelta, que no es algo muy digno, muy lindo de usar en matemáticas, ¿sí? Entonces, esta definición es una versión mejorada. Y recuerden que x a la 0, todo número elevado a la 0 da 1, por lo tanto acá queda un coeficiente 1 y desaparece la x, y luego x elevada a la potencia 1, el exponente tampoco se pone. Entonces de esta manera tendría un polinomio como los que estamos acostumbrados a trabajar, donde hay un término independiente, un término lineal, bueno, y así seguiríamos con todos los términos, en este caso uno cuadrático y uno cúbico. ¿Por qué? Porque estamos definiendo a las funciones polinómicas como una sumatoria de funciones potenciales. Bien, abajo tenemos algunas condiciones. La primera dice que si a sub n tiene que ser distinto de 0, entonces la función es de grado n. Ahora vamos a hablar un poquito, pero lo que me aclara es que este valor de acá, a sub n, que es el coeficiente principal del primer término que se genera, no puede ser nunca 0, tiene que ser distinto de 0, porque si no, estamos bajándole un grado a la función. 0 por x al cubo sería 0 y este término no existiría. La segunda observación dice: el dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de números reales. Y esto quiere decir que la variable x puede tomar cualquier valor real. En consecuencia de que si la x la puedo reemplazar por todos los números reales, voy a decir mi última observación, que es que las funciones polinómicas son continuas. Bueno, agregamos todo esto al material de estudio y continuamos. Bien, una vez estudiada la definición de funciones polinómicas, vamos a empezar a analizar las funciones, pero dice que esto requiere sólidos conocimientos de polinomios. Por lo tanto, vamos a recordar algunas cuestiones básicas de los polinomios. Acá tenemos como ejemplo el polinomio que estoy señalando. ¿Cuáles son los elementos que componen al polinomio? Bien, el número que está adelante de la x elevado al mayor exponente se llama coeficiente principal. El mayor de todos los exponentes, en este ejemplo vemos que es 4, va a definir el grado de la función o el grado del polinomio. En este caso vemos que el grado es 4. En el ejemplo de abajo del cuadro vemos que el mayor exponente es 3 y por lo tanto el grado del polinomio es 3. Como siempre también tenemos
nuestro término independiente. Bien, estos son los elementos más importantes y una característica que no podemos dejar de recordar es que los polinomios, si tomo el ejemplo que tengo acá, se analizan si están completos y ordenados. ¿Cuándo un polinomio está completo? Cuando cada uno de los términos están ordenados en orden descendentes según el exponente de la variable. Acá vemos que este primer término es de grado 4, este es un término de grado 3, el siguiente tiene que ser de grado 2, efectivamente es de grado 2, el que le sigue tiene que ser de grado 1, efectivamente, y el último, por ser el término independiente, recordemos que es el de grado 0. Este polinomio que estamos trabajando hoy como ejemplo está ordenado. ¿Y qué significa que está completo? Que no falta ningún término. Tengo el término de grado 4, el término de grado 3, el término de grado 2, el término de grado 1 y el término de grado 0. Por lo tanto, este polinomio decimos que está completo y ordenado. Si ahora analizamos el ejemplo de abajo, 9x al cubo menos 4, vemos que este polinomio está incompleto y ordenado, ya que para que un polinomio esté desordenado tendríamos que tener, por ejemplo, menos 4 más 9x al cubo. ¿Por qué? Porque el término de grado 0 está delante y después está el de grado cúbico. En este caso diríamos que está desordenado o que está no ordenado. El orden es cuando el valor de los exponentes empieza de mayor a menor. Bien, con el título de revisión de polinomios podemos copiar este cuadro. Bien, vamos a ver el comportamiento de las funciones polinómicas. Anteriormente estudiamos las funciones potenciales. En este caso vemos graficada la función potencial x al cubo. Acá vemos la expresión matemática y esta es la curva que se genera. ¿Por qué estudiamos esto y por qué me gusta definir a las funciones polinómicas como una sumatoria de funciones potenciales? Porque cuando aquí le empecemos a agregar el término cuadrático más el término lineal, todos los términos, esta curva va a sufrir una variación. ¿Qué podría suceder? Como ejemplo, es que veamos la curva haciendo algo así. Y van a decir, ah, profe, es parecida. Claro, justamente es parecida. ¿Por qué? Porque las funciones polinómicas van a tener el mismo comportamiento extremo que las funciones potenciales. Es decir, una función polinómica de grado 3, cuando aparezcan todos los términos, como señalé a modo de ejemplo, vamos a ver el mismo comportamiento en los extremos. Es decir, una gráfica que aquí abajo se comporta de manera similar y que a partir de valores grandes se empieza a comportar también de manera similar. Esto se llama comportamiento extremo. ¿Qué es lo que van a generar todos estos términos? Una curvatura como la que acabo de dibujar. Bien, la curva que se ve en rojo es la función potencial x al cubo, mientras que la curvatura que se ve en negro es la función polinómica. Y vemos cómo a partir de determinado valor la función tiene el mismo comportamiento. Lo mismo pasa hacia abajo. Las funciones se comportan de manera muy similares. Entonces, recordando toda la teoría que vimos en el video anterior de funciones potenciales, es que vamos a poder saber de antemano, más o menos de forma aproximada, qué tipo de curvatura tiene la gráfica que estoy trabajando. ¿Cómo voy a saber? Recordemos que en el video pasado vimos, en este caso, que tengo coeficiente principal positivo y grado de la función impar. Si yo tengo estas dos condiciones, sé que la función potencial era algo así. Por lo tanto, al tener más términos, se va a producir una modificación en la gráfica y puedo encontrarme con algo con esta curvatura como vemos acá. Bien, antes de seguir vamos a anotar esto, el comportamiento extremo entonces de las funciones polinómicas, que es el mismo comportamiento que poseen las funciones potenciales de igual grado y signo que el coeficiente principal. Copiamos las dos gráficas y anotamos esta definición. Bien, tenemos que seguir profundizando en la teoría, pero vamos a cortar el video acá y la próxima semana seguimos estudiando desde casa. Saludos, chau chau.